Así que voy a ir un momento acá a la Epístola Universal de Santiago, el capítulo 5, y desde el versículo 7 hasta el verso 11 voy a hacer lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Damos gracias, Señor. Damos gracias porque hoy nos demandas a nosotros también a ser pacientes. Y esta paciencia debe terminar en la venida del Señor. Somos llamados a ser hombres y mujeres pacientes. Aquellos que amamos a Cristo, amamos su venida. Aquellos que amamos a Cristo y amamos su venida, nos caracterizamos o deberíamos caracterizarnos por ser hombres pacientes. Por eso queremos que si aún la paciencia no es notoria en nuestras vidas, deseamos y anhelamos por medio de tu palabra y del poder de tu Espíritu Santo que exhortes nuestras almas para ser pacientes en todo lo que nosotros hagamos. Queremos darte las gracias por esta oportunidad, por esa infinita bondad y esa infinita gracia que sigues desviando hacia viles pecadores, que han sido justificados por la gracia de Cristo, pero que no somos merecedores de esa paciencia infinita. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, esta mañana quisiera iniciar recordando la maravillosa paciencia de Dios con nuestro mundo hoy día a través de las palabras de Arthur W. Pink, el cual dijo lo siguiente: es realmente asombroso que Él no mate al instante a aquellos que lo desafían con tanto descaro. ¿Por qué no corta repentinamente al arrogante infiel y al blasfemo descarado como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra abra su boca y devore a los perseguidores de su pueblo para que como Datán y Abirán desciendan vivos al abismo? ¿Y qué hay de la cristiandad apóstata, donde ahora se toleran y practican cada forma posible de pecado al amparo del santo nombre de Cristo? ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tales abominaciones? Solo es posible una respuesta: porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Que esta meditación, estas palabras de Arthur Pink, esta excelencia divina, como él mismo lo expresa, hablan de los corazones de cada uno de nosotros, y que de esa manera podamos aprender la sumisión a la voluntad divina y también la perseverancia para hacer el bien entre nosotros. Si Dios, hermanos y amigos, soporta al impío de sus pecados, entonces, ¿por qué nosotros deseamos vengarnos cuando somos ofendidos una sola vez? Dicho esto, el argumento que quisiera estar desarrollando en la ponencia de este sermón es el siguiente: al sufrir, seamos pacientes, porque el juez está cerca. Al sufrir, seamos pacientes, porque el juez está cerca. El título del sermón es El juez está cerca. Y este sermón lo he estructurado en dos partes. La primera parte veremos que debemos tener paciencia hasta su venida. Tengamos paciencia hasta su venida, desde el versículo 7 al versículo 9. Y por último, tomemos el ejemplo del pasado, versículo 10 y 11. Así que vamos a ir a la primera parte. Tengamos paciencia hasta su venida.
y no olvides de enfocarte en Santiago 5, porque vamos a estar paseándonos en este capítulo. Santiago le ordena a los hermanos que experimentan aflicción, que ellos sean pacientes. Dice, por tanto, hermanos, sé pacientes hasta la venida del Señor. Pero ¿por qué Él les dice así? ¿Sabes por qué? Porque el Señor está a la puerta. ¿Recuerdan las palabras que mi hermano leía en Jeremías? Hermanos, estas palabras son palabras de terror. Pero en este caso, la cercanía del juez, la cercanía del Señor, que el Señor esté a la puerta, trae consuelo a nuestra alma, trae esperanza para aquellos que le aman, trae esperanza para aquellos que aman su venida, aquellos que anhelamos la venida del Señor, aquellos que estamos aferrados y anclados a Cristo, deseamos que Él venga. ¿Y sabes lo que Santiago le dice a ellos? Él está a la puerta. Este hombre escribe en uno de los momentos más difíciles para la naciente iglesia. Hay que recordar Hechos capítulo 12. Herodes da muerte a Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado. Herodes toma como prisionero a Pedro. Y Dios, de una manera sobrenatural, envía un ángel y permite que Pedro salga de prisión. Y Pedro no se cree lo que está experimentando. Él cree que es una visión hasta que sale de prisión. Cuando llega a casa de sus hermanos y comienza a tocar la puerta, alguien escucha la voz de Pedro y conoce que ese es Pedro. Y comunica al resto de que allí está Pedro. Pero no cree que Pedro está suelto, que Pedro está libre. Hasta que abren la puerta, y cuando abren la puerta, que ven a Pedro, comienzan a gritar, y Pedro dice, silencio, cállense, Herodes nos está persiguiendo, no griten, con calma. Hermanos, se dice que Santiago escribe la carta en ese contexto de persecución. Y no solamente es que Pedro había sido preso, sino que muchos cristianos también habían sido tomados como prisioneros. Te invito a leer Hechos capítulo 2 en tu casa. Pero no solamente tenemos un problema externo de que Herodes está persiguiendo a los cristianos. También hay otro problema, y es que los ricos están extorsionando a los pobres. Capítulo 5, versículo 4. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Imagínense todos esos cristianos, están allí en sus casas, llegan a casa luego de una larga faena laboral y no tienen cómo sostener a sus familias, a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque sus jefes, los ricos, no le han pagado. Así que no solamente hay un problema externo, sino también hay un problema laboral. Están siendo extorsionados. Estos ricos debían pagar diariamente su salario. Santiago capítulo 5, versículo 4. Pero hasta allí no llega el problema. El problema se sigue extendiendo, sigue echando raíces más profundas, hermanos. Y el problema llega dentro de la iglesia cristiana. Algunos cristianos desean ser como los ricos. Santiago 2:2. Incluso Santiago capítulo 2, versos 6 al 7. ¿Lo recuerdan? Santiago le dice a su audiencia, a los hermanos, le dice, ¿cómo es posible que cuando viene un hombre rico con un anillo de oro, ustedes le dan el primer asiento? Y cuando viene un hombre pobre, ustedes lo sientan de último. ¿Acaso Santiago en el versículo 6 y 7 le dice, ¿acaso ustedes no recuerdan que ese hombre con ese anillo de oro, ese hombre es quien tanto sufrimiento le está trayendo a sus vidas? ¿Por qué los tratan así? ¿Sabes por qué? Porque esas personas, esos hermanos, querían ser como esos ricos. Esos hermanos querían ser como esos ricos. ¿Por qué? Porque eran pobres, estaban pasando por necesidades. Sin embargo, Santiago les dice a ellos, ustedes no deben ser así.
capítulo 3, versículo 10. Le dice claramente Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así entre vosotros. Ellos son llamados a tener una buena conducta con obras. ¿Recuerdas que Santiago es un hombre que se caracteriza mucho por: hey, tú eres cristiano, tienes una fe en Cristo, muéstrame tu fe a través de tus obras? Las obras son una evidencia clara de la salvación entre nosotros. Allí están ellos y allí está Santiago. Santiago quiere que cada cosa que ellos vayan a hacer, Dios esté incluido allí en esa ecuación. ¿Y sabes lo que han hecho estos hermanos? Santiago capítulo 4, versículo 13. Estos hermanos desean traficar y ganar más dinero excluyendo a Dios. Y Santiago le dice: hey, mis queridos hermanos, todo lo que hagáis, hacedlo y decidlo de la siguiente forma: si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Recuerda que nuestra vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que coloquen a Dios dentro de cada ecuación. Cada cosa que vayan a hacer, Dios debe estar incluido. Ellos no quieren incluir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos han estado incluyendo a los ricos que le están causando tanto daño. Ellos no ven que Dios esté cerca. Ellos están viendo que los ricos están prosperando. Y ellos siguen estando afligidos. Ellos siguen siendo perseguidos. ¿A qué te parecen estas palabras? ¿A qué te parece esta iglesia? ¿Acaso no has leído los salmos? Cuando esos salmistas ven cómo los malvados prosperan y ellos están allí. ¿Y sabes lo que Santiago le dice a estos hermanos? Mis queridos hermanos, cuando ustedes sufran, lo único que deben recordar es que deben ser pacientes. ¿Y sabes por qué deben ser pacientes? Porque el Señor está a la puerta. El que el Señor esté a la puerta llena no solamente de esperanza a los creyentes, sino también de terror a los ricos malvados. Fíjate cómo Santiago le dice a los ricos: mas ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El dinero de estos hombres ricos tiene moho. Es decir, no pueden usar todos sus bienes y todas sus riquezas. Y Santiago dice a los hermanos que quieren imitar a estos ricos, le dice: estos ricos están engordando su corazón para el día de la matanza. Hermanos, ellos son como un cerdo que es alimentado en una granja. Comen y comen y comen, y a los 6 meses se acaba, mueren. Lo mismo Santiago le está diciendo que va a suceder con todos estos hombres que ellos desean imitar. ¿Y sabes cómo Santiago trata de cambiarle perspectiva a ellos? Colocando al Señor. Su venida está cerca. Él está a la puerta. Él está allí muy cerca. Pero ¿cómo es que Él se introduce a todo esto? Santiago es un hombre judío. Se dice que es el hermanastro de Jesús. Es líder de la iglesia de Jerusalén. De hecho, es el que lleva a cabo cada una de las cosas que se hacen en el concilio de Jerusalén. Así que Santiago está saturado con una gran enseñanza judía. Tanto así que muchas de las cosas o de las palabras que hemos leído acá son palabras muy similares a las de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Y cómo inicia Santiago? Como inician casi todos los escritores del Antiguo Testamento, con una ilustración. Santiago dice a sus hermanos: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Sabes lo que le está diciendo? Ustedes deben ser como el sembrador. Ustedes deben ser como ese agricultor. Ustedes deben ser como ese labrador. Colocan la semilla. ¿Y qué es lo que desea el labrador? Recoger el fruto de esa semilla. Así que tú vas a sembrar, vas a colocar la semilla, pero tú realmente lo que deseas es el fruto de esa semilla. Pero para recoger el fruto de esa semilla va a pasar un largo tiempo donde tú como labrador o como agricultor no vas a hacer absolutamente nada. Simplemente esperar. ¿A qué? A que la semilla desarrolle raíces
se forme un árbol y comience a echar fruto. Todo ese proceso es Dios obrando en esa semilla. ¿Para qué? Para que el agricultor se beneficie del fruto de la semilla. Santiago le está diciendo, así debe ser ustedes, su paciencia. Deben ser pacientes. ¿Sabes qué significa ser paciente? Soportar. Cuando hablamos acerca de la paciencia, no estamos hablando de otra cosa que sino que soporta. Pero ¿qué es lo que vas a soportar? En el caso de la paciencia de Dios, Dios soporta las malas acciones de los hombres. ¿Para qué? ¿Sabes para qué, mi querido hermano y amigo? Para que los malvados hombres se arrepientan. Y en el caso de nosotros debemos ser pacientes y soportar ¿qué? La aflicción, el rechazo, las injurias, las calumnias. Nosotros debemos soportar todo, hermano. ¿Y sabes lo que ocurre cuando tú comienzas a soportar todo ese peso y esa carga? Vas a tener marcas. Pablo le dice a los Gálatas que él en su cuerpo tiene las marcas de Cristo, del Evangelio. Mi gran pregunta es, ¿y tu cuerpo tienen las marcas del Evangelio? Tu vida debe ser un reflejo claro de lo que ha sido la paciencia, el soportar durante años, durante meses, durante semanas y días, ¿qué? Las malas acciones de los hombres. ¿Te has preguntado hasta qué momento, hasta qué punto debes ser paciente? Lee el versículo 7. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sabes cuándo se va a acabar esa paciencia? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. ¿Sabes cuándo la paciencia se acaba y se termina por completo? Cuando Él venga. Ahora tú te preguntas, uy, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Todo este tiempo yo siendo paciente y soportando las malas acciones de mi jefe, de mi vecino, de mi padre, de mi hermano, de mi iglesia, de mi comunidad, de mi presidente. Y quizás tú puedes estar un poco afligido por eso. ¿Y sabes? La audiencia a la que Santiago escribe está igual. Recuerda, hermano, son perseguidos por Herodes. Jacobo, el hermano de Juan, ha sido muerto. Pedro, el gran apóstol y el hombre que está dentro del círculo íntimo de Jesús, había sido hecho prisionero. Los cristianos también estaban siendo perseguidos. Los ricos le estaban quitando el dinero. ¿A quién? A los pobres. Y entre la comunidad cristiana había problemas. Quizás muchos de ellos también se pregunten igual que nosotros, ¿hasta cuándo, Señor? Y Santiago le dice, hasta la venida del Señor. Y quizás tú digas, está bien, entonces, Señor, ven pronto. ¿Y sabes lo que Santiago le dice? Fíjate lo que Santiago dice en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. ¿Cuándo se acaba la paciencia? Cuando el Señor venga. ¿Y sabes lo que Santiago dice? Él está ahí, está a la puerta. Él está a la puerta. No lo ves, Él está allí. Esto se va a acabar. El punto es que los ricos han engordado sus corazones y no se dan cuenta que el día de la matanza ha llegado. Pero el día de la esperanza para nosotros también se ha acercado. El Señor está a las puertas. Allí está Él. ¿Has transitado por este camino del Evangelio rocoso y de sufrimiento? Bueno, debes ser paciente. ¿Eres un cristiano paciente ante las injusticias del presente? ¿Estás afirmando tu corazón en medio del sufrimiento que Dios ha otorgado a tu vida?
¿Eres de los que se quejan por todo? Quizás no te has estado preguntando esta mañana. Uf, qué calor. No tengo luz, no hay agua. Necesito que esto se acabe rápido. Hermanos, lo que realmente nosotros hacemos es quejarnos por todo. Nos quejamos porque no hay luz, nos quejamos porque hace mucho frío, nos quejamos porque las sillas son de plástico, nos quejamos porque no tenemos un colchón muy adaptable a nuestro cuerpo, nos quejamos de todo. Nos quejamos porque nuestro predicador no es como su mujer Michelet, nos quejamos porque nuestra iglesia es pequeña, nos quejamos por cualquier cosa. ¿Y sabes lo que Santiago dice? Santiago ordena a los hermanos y les dice: no os quejéis unos contra otros. ¿Y sabes cuál es el propósito por el cual Santiago le demanda que no se quejen? Para que no sean condenados como los ricos. ¿Acaso sabes lo que significa que el Señor esté cerca y que tú no seas un hombre paciente? ¿Sabes lo que significa? Ser condenados por este juez, ser condenado por este Dios. Y allí vemos las palabras en Deuteronomio. Santiago hace alusión a Deuteronomio, a Jeremías y a Joel. En Deuteronomio Santiago dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ¿Sabes? Cuando Moisés dice esta palabra, ya está preparando al pueblo. ¿Sabes para qué? Para la tierra prometida. La lluvia temprana y tardía traerá deleite en ese pueblo esclavo que ha sufrido bajo la mano de Faraón, que ha estado durante muchísimos años en el desierto y que muchos, por no ser pacientes, quedaron postrados, y que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos estos hombres que se rebelaron. Pero un grupo de ellos, y solamente un grupo, pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabes para qué? Para deleitarse y comer de la abundancia que hay en esa nueva Canaán. Mi querido hermano y amigo, a la iglesia se le ha prometido disfrutar de los tesoros y de la abundancia del reino de Dios. El que el juez esté a la puerta significa que tú y yo estamos pronto a disfrutar de su reino. El establecimiento de su reino es una realidad, y Él te lo dice a ti y a mí. Pero no solamente Santiago utiliza ese pasaje para traer esperanza a los hermanos que están sufriendo bajo la mano opresora de Herodes y de los ricos, sino que también Santiago hace alusión a Jeremías 5:24. Y lo que hay allí es algo escandaloso. Jeremías no solamente trae un mensaje, sino que él es un profeta de Dios. Y él dice: este pueblo no dice en su corazón: temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. ¿Sabes? Cuando esta palabra y esta porción se halla en Jeremías, no tiene el mismo significado que Deuteronomio, o el mismo significado que Santiago en el versículo 7. ¿Por qué? Porque este pueblo no quiere tener en cuenta a Dios. Así que, ¿qué significa esta lluvia temprana y tardía? El juicio de Dios sobre un pueblo hostil que no quiere arrepentirse y ser sensible ante su Señor. Pero no solo queda allí. De repente lees Joel 2:23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como el principio. Qué hermoso, ¿no? Ahora se va a Joel, y allí en Joel está hablando acerca de las abundantes misericordias de Dios hacia su pueblo. Hermano,
Esta lluvia temprana y tardía que está desplegándose en el presente sobre pecadores, ¿sabes lo que trae? Trae que muchos formen parte de su reino. Trae nuevas misericordias a la vida de hombres que no la merecen. Y allí estamos nosotros. Así que deberías alegrarte esta mañana, hermano. Alégrate, hija de Sión, hijos de Sión. Regocíjate y alégrate en el Señor. El nuevo Israel debe estar hoy llenando su corazón de gozo y explotando de alegría por lo que su Creador ha hecho. Nuevas misericordias siendo dirigidas hacia hombres viles y pecadores. ¿Cómo es posible que sus misericordias, sus bondades desde el cielo están siendo dirigidas a hombres como tú y como yo? ¿Sabes por qué? Porque un ser perfecto, único, intachable y paciente fue a la cruz. Porque allí en la cruz fue paciente, soportó las heridas más grandes que la humanidad pudiera hacer sobre un ser. Jesús, su cuerpo, sus manos, sus pies, su cabeza. Él es una evidencia clara de lo que es soportar las acciones malvadas de hombres malvados como tú y como yo. Y allí está Él. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo has hecho? Y ahí está el Padre. Te he abandonado, hijo mío, para dirigir todas las misericordias a estos hombres malvados por los cuales dijiste que ellos sean como tú y como yo, uno en Cristo. Hermano, si tú y yo estamos acá, es porque alguien tuvo que soportar más de lo que tú y yo soportamos. Como que si Jesús soportó no solamente el rechazo de la humanidad, sino hubo algo mucho mayor que Él soportó que jamás había soportado. Y fue haber sido abandonado por su Padre. La Trinidad nunca se había separado. La Trinidad jamás se había separado. Y en ese momento Dios Padre literalmente lo abandona. Lo deja a merced de todos los hombres, cargando con todos nuestros pecados. Allí está Él, soportando los pecados de nosotros y soportando la ira de su Padre. Qué gran paciencia la de nuestro Dios. Como decíamos ayer, todo un caballero es Él, amable, perfecto, un personaje único. Ninguno de nosotros puede decir que tiene tanta paciencia como Él. Y allí está Él. Caballero, amable, perfecto, único. Mostrándonos a nosotros cómo debemos conducirnos entre nosotros. Mis hermanos, Santiago hace esto con la finalidad de que nosotros hallemos esperanza. Que nosotros afirmemos nuestros corazones. Recuerda, tened paciencia. Pero no solo te dice eso, sino que en el verso 9 te dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque el Señor está cerca. Mis queridos hermanos, si evaluamos nuestras propias vidas, podríamos preguntarnos: ¿he estado afirmando el corazón esta semana en su venida? ¿He afirmado el corazón desde este lunes que pasó hasta hoy, domingo en la mañana? ¿O mi vida está llena de quejas, de molestias, incomodidades, impaciencia, sufrimiento y aflicción? Que todo eso ha sido dirigido por Dios. ¿Cómo afirmas tu corazón? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos nosotros afirmando en el Señor y en su venida? Santiago te está diciendo: Él está cerca, afirma tu corazón y sé paciente hasta su venida. Y allí está Él está allí.
No veas a Jesús como muy, muy distante de ti. Él está cerca. El árbol ha crecido. Ese árbol ya tiene flores. Y ese árbol está a punto de madurar su fruto. El juez de toda la tierra está a la puerta. Este juez nos llama a cada uno de nosotros a ser paciente, porque Él vendrá a traer paz y tranquilidad a nosotros. Ahora quizás tú digas, ok, está bien, el juez está allí a las puertas. ¿Y qué debo hacer yo? Bueno, segundo punto, tomemos el ejemplo del pasado. Recuerda, al sufrir debes ser paciente porque el juez está cerca. ¿No? Pero ¿qué personas puedo tener enfrente mío para yo decir esto es un modelo a seguir? Estas personas yo necesito continuar viéndolas, aprendiendo de ellas. ¿Sabes lo que Santiago hace? Le muestra dos ejemplos. Y para esto pasemos a este punto. Y el último, tomemos el ejemplo del pasado. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago recurre a los ejemplos piadosos del pasado para que ellos lo sigan. Es decir, Santiago desea que ellos retiren de sus mentes y corazones el ejemplo de los ricos malvados de Herodes, y que ahora ellos sigan el ejemplo de los profetas y de Job. ¿Y sabes por qué le habla de esta manera? Porque Santiago le está hablando a judíos, y estos judíos conocen muy bien acerca de la tradición de los profetas, de quiénes fueron ellos, qué pasó con ellos. Estos son unos personajes prominentes en la antigüedad, son prominentes en paciencia. Hermanos, hablar de Isaías, de Jeremías, ¿sabes lo que pasaba con todos estos profetas? ¿Qué hacían? ¿Qué eran? ¿Cuál era el resultado? Ellos eran unos mensajeros de Dios. Ellos lo único que hacían era comunicar un mensaje al pueblo, un mensaje de parte de Dios. ¿Y sabes lo que pasaba con ellos? Eran rechazados. ¿Sabes lo que pasó con Jeremías? Fue lanzado a una cisterna porque el rey no quería escucharle. ¿Sabes lo que pasó con Juan, que también era un profeta? Le cortaron la cabeza. ¿Sabes lo que pasaron los profetas del Antiguo Testamento? Aflicción, dolor, persecución. ¿Y sabes lo que dice Santiago? Toma como ejemplo a estos hombres. Hermanos, ¿qué le está diciendo Santiago a su audiencia? Santiago lo que le está diciendo a su audiencia es: comuniquen el mensaje del Evangelio, hablen de Cristo, extiendan su reino y esperen sufrir por su causa. Es todo. ¿Sabes lo que Santiago nos está diciendo a nosotros hoy? Continúa introduciéndote ¿en qué? Al servicio del Rey, y sufre lo que tengas que sufrir. ¿Sabes lo que está pasando hoy día con nosotros los cristianos? No somos perseguidos. En nuestros trabajos no nos persiguen. Nuestros amigos no nos persiguen. Nuestra familia no nos persiguen. ¿Sabes por qué no nos persiguen? Porque somos iguales a ellos. Porque nos parecemos a ellos. No están incómodos con nosotros, hermanos. La comunidad, el mundo, no está incómodo. Está tan tranquila, tan relajada, tan quieta. ¿Y sabes lo que Santiago nos está diciendo? Ya basta. El Señor está cerca y ustedes no van a ser condenados. ¿Sabes por qué no van a ser condenados? Porque el Señor ha pagado un precio. Compórtense como hijos de Dios, dignos del Evangelio. Imiten a su Señor, a su Rey. Si hay un ejemplo de profeta que hay que seguir, ¿quién? ¿Quién es? El gran profeta, Jesús. El enviado por Dios, el último profeta entre nosotros. Dios envía al gran profeta entre nosotros, y el Evangelio de Juan dice que cuando anunciaba el mensaje, ¿sabes?
las tinieblas aborrecieron la luz. Israel rechazó al Mesías. Los fariseos y religiosos rechazaron al Mesías. Y hoy una nación trata ahora de decir a los cristianos que ellos aman al Mesías. Pero ¿qué de nosotros como iglesia? Si amamos al Mesías, debemos sufrir por el Mesías. Él, como profeta, anunció un gran mensaje del reino. Marcos dice que el Hijo de Dios habitó entre nosotros y Él fue a Galilea. ¿Para qué? Para anunciar el mensaje del reino. Arrepentíos y convertíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. Somos llamados a anunciar el mensaje del Evangelio para que los hombres crean en el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo termina la vida de este gran profeta? En una cruz, muerto. Hermano, ¿cómo crees que vas a terminar tú y yo? Vamos a terminar igual, siendo rechazados una y otra vez. Pero en medio de todo eso, recuerda, allí hay miles que no han doblado sus rodillas a Baal. Allí hay un pueblo y un remanente fiel que ama al Señor, ama su venida y que han de ser pacientes. ¿Sabes por qué? Porque ellos solamente tienen un objetivo. Y es como lo expresa Santiago en el versículo 10. Anunciar y hablar en nombre del Señor. Ese es el objetivo de la iglesia. Hablar en el nombre del Señor. Proclamar el evangelio del Señor. Anunciar el reino del Señor. El Señor debe tener el control de todo. Pero no solamente se quedan los profetas. Santiago continúa y va mucho más allá y dice en el verso 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esta primera parte se parece al sermón del monte. Bienaventurados los que sufren y padecen por causa del reino. ¿Quién dice esa palabra? El hermano de Santiago, Jesús. Son bienaventurados. ¿Sabes lo que Santiago está diciéndole? Hermanos, ¿no recuerdan las palabras del Salvador en el monte? Él nos dijo que seríamos bienaventurados. Oh, se nos olvida. Somos pronto para olvidarnos de que somos felices y gozosos cuando sufrimos por la causa de Cristo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La Reina Valera en el verso 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job, ¿cierto? Pero no sé si ustedes han leído Job capítulo 3 verso 1. ¿Saben lo que dice Job capítulo 3 verso 1? Job maldijo el día en que nació. La pregunta es, según esas palabras que están allí en el capítulo 3 verso 1, ¿Job es paciente? Paciencia significa soportar. ¿Job es paciente? Responde usted mismo, no es paciente. Cuando sus amigos se rebelen en contra de él, ¿es paciente? Pero entonces, ¿qué es lo que Santiago quiere transmitir? Tienes que leer otras versiones. Otras versiones dicen lo siguiente: habéis oído de la perseverancia de la fe de Job. Eso sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando Job perdió absolutamente todo? Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Qué es eso? Perseveró en su fe. ¿Recuerdas cuando su mujer llega y le dice, pero maldice a Dios y muérete? Él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Fíjate lo que dice el capítulo 2, verso 10 de Job. En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Contra quién? Contra el Señor. Él fue
impaciente nada más consigo mismo cuando dijo, oh, maldigo el día en que nací. Pero nunca él se refirió a Dios como que, qué incómodo es esto donde me has introducido. No, siempre dijo, gracias Señor. Tú diste y tú quitaste. Job es un modelo claro de perseverar, mis hermanos. Y ya cuando termina absolutamente el libro de Job, capítulo 42, verso 10, dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Qué hermoso, ¿no? ¿Sabes cómo esto se conecta con lo que Santiago está diciendo? Hermanos, sean pacientes cuando sufran, porque el Señor está cerca y este Señor dará más de lo que has perdido. Más de lo que tú y yo hemos perdido en este mundo vil y cruel, el Señor nos dará. ¿Y sabes de qué se trata todo? Estaremos con Él por la eternidad. Señor, ven pronto por nosotros. Y el Señor dice, estoy aquí a las puertas. Hoy, en mi día, estoy entre vosotros. Hoy el cielo y la tierra se unen para decirnos, hoy estoy acá. El juez está cerca, no para juzgarte a ti y a mí, no para enviarte al abismo o al infierno, no. Él está cerca para consolar a su iglesia, para amar y proteger a su iglesia. Él está cerca para traer consuelo a su iglesia. Pero amigo mío, Él se ha acercado hoy no para consolar tu corazón. Él se ha acercado hoy no para ser compasivo y misericordioso contigo. No. Él hoy se ha acercado a ti con paciencia para que te arrepientas. Porque si no lo haces, tu vida está siendo preparada para el día de la matanza. Él te va a matar. Su paciencia tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. Ustedes no han escuchado decir por allí, las personas más calladas son las personas más peligrosas. ¿Lo han escuchado? ¿No? Mira, esa persona no habla casi. Eso es peligroso. ¿Sabes por qué las personas más calladas son las más peligrosas? Porque cuando ellas se despiertan, ellas van a devorar todo lo que hay alrededor de ellas. Bueno, nuestro Dios es un gran león. Y la humanidad hoy está despertando al león. Está jugando con el león creyendo que es un simple gato. Le está jalando las patas, están jalando todo este león. Y cuando este león se levante, él los va a devorar y los va a destruir. Con Dios no puedes jugar. Con este Dios que está cerca, que es juez, que es Señor de todo lo creado. Con este Dios tú no puedes seguir jugando, amigo mío. Este Dios es un Dios serio, es amable, caballero, claro que sí. Es tardo para la ira, claro que sí. ¿Cuánto tiempo no has llevado pecando? ¿Cuánto tiempo no has estado metido en un teléfono, viendo pornografía, viendo inmoralidades? ¿Cuánto tiempo no te has deleitado en el pecado y no has hecho nada? Su paciencia tiene un fin. Y cuando Él actúe para contigo, amigo mío, va a ser muy tarde. Yo te animo a ti que te sigas afirmando. Si no le conoces, acércate a Él y dile a Él que te pueda ayudar, que pueda mostrar tu pecado, que pueda mostrar quién eres y que puedas apropiarte de su misericordia. La tierna misericordia de Dios hacia su pueblo se centra en la persona de Cristo. Si quieres que la misericordia de Dios se dirija a tu vida, entonces debes amar al Hijo. Quien ofende al Hijo inflama sin duda alguna su ira, como lo dicen los salmos. Honren al Hijo, para que no se inflame la ira de Dios.
Cuando no honras al Hijo, es como estar en una bomba de gasolina con un fósforo prendido. Es la mayor locura que puedes hacer, porque eso va a explotar y te va a consumir. Honrar al Hijo es estar en una bomba de gasolina sin prender ningún artefacto, fuego, y cumplir con todas las normas que allí te dicen. No prender el teléfono, no utilizar un yesquero, un fósforo, y así vas a salir con vida de una bomba. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes no han estado en una bomba de gasolina tan peligrosa que es? ¿Y cuántas veces no hemos salido bien? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Obedeciendo las normas que allí hay. Esta es la norma que tú debes obedecer para que no seas consumido por él. Querido hermano, seamos entonces pacientes y dejemos las quejas contra otros, porque el Señor vendrá pronto y será misericordioso con todos nosotros. Llénate de alegría, de gozo por esto. Dios viene. Esto se va a acabar y vamos a estar con Él. Todas las iglesias locales se van a reunir con su Señor, con su Rey, a adorar, a exaltar y a alabarle. Amado amigo, el Señor ha sido paciente contigo, pero en su venida no será misericordioso y compasivo. Así que afirma tu corazón en el Señor y no lo engordes para el día de la destrucción. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos exhortas a ser hombres pacientes. Nos llamas a afirmar nuestros corazones en este tiempo. Nos llamas a ser leales y guardianes de la verdad. Nos llamas a ser como los profetas, pacientes, pero también hablar del nombre del Señor, hablar del Evangelio de Cristo. Que nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestros vecinos, ellos sepan quiénes somos. Somos siervos al servicio del Rey. Amamos al Rey y somos pacientes porque el Señor está cerca. El juez está cerca. Él se relaciona con nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe nuestros problemas. Él sabe lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y Él está allí para protegernos. Él está allí para consolarnos. Está allí para motivarnos, para ayudarnos. Gracias, Señor, porque hoy estás entre nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra se puede extender y nuestras vidas pueden quedar afectadas por este glorioso mensaje que se halla en la epístola de Santiago. En el nombre de Jesús. Amén.